la mano, como les digo, para intervenir, y el uso del chat para preguntas rápidas. Yo estaré aquí a un costado, como les decía, atentos por si acaso escriben algo en el chat. ¿Listo? Dice, la grabación se inició. Sí, listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a mirar? El cronograma de esta semana. Primero vamos a mostrarles el cronograma de la capacitación y bueno, en esta ocasión, como hay 166 participantes, no vamos a hacer una presentación de los asistentes. Cuando esté un poquito... Escucho un retorno por ahí. Justo ahí, justo donde estamos. Listo. Pero vamos a ver el cronograma de la capacitación. Luego vamos a hacer una introducción al marco de trabajo Pace Agile, que es el agilismo, cuáles son sus, digamos, sus principales características, entre ellos los pilares, los principios y los valores, digamos que es la base conceptual para arrancar a hacer agilismo dentro de nuestros proyectos. Posteriormente vamos a ver, a comprender los roles en Pace Agile, cuáles son los roles, cuáles son las funciones que determinan cada uno de los 3 roles generales que hay en estos marcos de trabajo ágil. Luego entender las ceremonias. Vamos a entender las ceremonias de Pace Agile y cuáles son los artefactos que se utilizan en cada una de estas ceremonias. Y finalmente, vamos a hacer una actividad de evaluación y cierre el viernes. Entonces, hoy vamos a mirar la introducción, mañana los roles y entre el miércoles y el jueves vamos a mirar las ceremonias y los artefactos. ¿Listo? Y entre el miércoles y el jueves. Y el viernes vamos a hacer pues un resumen de las características más importantes. Bueno. Entonces, el cronograma, como les decía, arranca con pilares, principios y valores. ¿Por qué es tan importante? En ocasiones nosotros subestimamos el poder que tienen estas características y sin tener una apropiación adecuada de los pilares, principios y valores, las metodologías ágiles se vuelven muy complejas de implementar. Estamos hablando de equipos autoorganizados, con compromiso, enfoque y otras características que debemos propiciar a lo largo de la ejecución de un proyecto ágil. Si no los tenemos contemplados, es muy posible que esto no tenga un impacto como el que debería tener. Y es por eso que se dice que los marcos de trabajo ágiles son fáciles de entender, pero difíciles de implementar. Y se da lo difícil porque necesita tener unas bases muy sólidas y flexibles para poder implementar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pilares, principios y valores. Los roles. Hay 3 roles. Nosotros hemos adaptado en el Pace Agile el marco de trabajo de Scrum, el cual tiene 3 roles identificados. Primero, el Scrum Master, el Product Owner y el Developer Team, que son los 3 roles que hacen parte en este marco de trabajo. Nosotros a lo largo de mañana vamos a mirar cuáles son esas responsabilidades, los roles principales y cómo soporta a lo largo de la ejecución de un proyecto. Posteriormente, como les decía, las ceremonias, hay 5 ceremonias identificadas, lo cual es el sprint planning, el daily scrum, el sprint review y el sprint retrospective. Digamos, son esas 5. ¿Cuáles son el objetivo de cada una de estas ceremonias? ¿Cuáles son los tiempos o time box adecuados para llevar a cabo dependiendo de una proporción que vamos a ver el miércoles? Y nos vamos a enfocar en esa característica y en los artefactos, dado que cada una de las ceremonias tiene unos artefactos identificados. Hay 3 grandes artefactos en Pace Agile: el Product Backlog o la lista de requerimientos del cliente, el Sprint Backlog, que es la lista de requerimientos para el sprint que se van a desarrollar, y finalmente el incremento, que es cuando se finaliza el sprint. Entonces, esos son artefactos que están asociados a ceremonias que lo vamos a ver, como les decía, entre el miércoles y el jueves. Finalmente, el cierre de marco de Pace Agile, que son preguntas, conclusiones y cierre. Es muy importante tener en cuenta que estos marcos de trabajo se han estado implementando en los últimos años y es un cambio de paradigma del seguimiento, de la ejecución de proyectos de manera tradicional. Y por eso todo cambio de paradigma puede generar, pues, inicialmente un rechazo y luego una curva de aprendizaje. Por eso, desde la APMO, desde la Oficina de Gestión de Proyectos Ágiles, estamos capacitando a lo largo de cada uno de los meses
a los payers nuevos y al staff para que se orienten en este marco de trabajo y lo puedan implementar dentro de sus labores diarias. Bueno, acerca del expositor, aquí a grandes rasgos en una diapositiva traté de condensar la información principal. Yo hago parte de la APMO. La APMO tiene actualmente una línea de innovación, la cual entre varias de sus funciones tiene la gestión de conocimiento, la transferencia, adquisición, entre otras. Y el PACE Agile es una de las banderas de la línea de innovación de la Oficina de Gestión de Proyectos Ágiles. A grandes rasgos soy ingeniero sistemas. Tengo una especialización en gestión de proyectos, tengo un doctorado en ingeniería, industria de organizaciones, enfocado a gestión de la innovación y pues otras características, entre esos, pues certificado Product Owner y Scrum Master, entre otras. Actualmente, como les decía, soy gerente de proyectos de la oficina de gestión de proyectos ágiles de la APMO, que está a cargo de nuestra líder, que es Natalia Agualimpia, y de otros nuestros compañeros que formamos parte de la misma. He tenido, entre otros roles, he estado a cargo de desarrollo, digamos, de sistemas de información como tal, entonces, desde las metodologías tradicionales hasta pues el enfoque de los marcos de trabajo ágil. También he sido en algunas universidades, he sido profesor e investigador, orientado pues generalmente a la parte de ingeniería de sistemas o si no a la escuela de administración, a todo lo de administración de empresas en diferentes áreas, sobre todo en gestión de la innovación o si no en sistemas de información. Y a nivel personal, a grandes rasgos, pues me encanta viajar, aunque pues obviamente a veces en estos 2 años con todo lo de la pandemia ha sido un poco complejo de llevar a cabo. Me gusta la velocidad en ambientes controlados, por ejemplo, el autódromo, entre otros. Creo que me relaja un tris. Las artes marciales las practiqué de adolescente, luego con el día a día ha sido un poco complejo, pero he querido tratar de retomar esta actividad, mente sana en cuerpo sano. Y finalmente me gusta mucho el cine y los temas de biología, historia, física, entre otros, incluso el cosmos o el universo. Los documentales que estén orientados a esta característica, pues es otra forma de relajarme. Esto a grandes rasgos es el acerca del expositor. Mi recomendación es que nunca dejen de aprender, siempre uno aprende todos los días algo nuevo y siempre esto nos va a ayudar a pues, ampliar nuestro repositorio de conocimiento, a actualizarnos. Entonces, parte de eso es también la iniciativa que estamos llevando a cabo. Por eso les decía que es muy grato tener a 161 personas hoy conectadas. Están conectados la gran mayoría del staff y los payers nuevos y los que pueden ingresar de las diferentes cuentas a nivel Latinoamérica, desde México, recorriendo todo hasta Chile. Bueno, empecemos con la introducción del PACE Agile. Yo les mencionaba que PACE Agile es un marco de trabajo que hemos adoptado desde PACE Consulting, desde la PMO, para hacer la ejecución de nuestros proyectos. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos actualmente desde la APMO? Primero, ser referentes en Latinoamérica en servicios profesionales de tecnología para lograr esa transformación digital. Sabemos que PACE Consulting ofrece servicios de tecnología, es su core y es su fortaleza, y queremos ser ese referente a nivel LATAM. Segundo, lograr que nuestros payers sean vehículos de transformación capaces de incrementar el desempeño en los proyectos de nuestros clientes. Generalmente nosotros nos encargamos o PACE Consulting está centrado en los roles de tecnología, pero muchos de los roles de tecnología no solo son perfiles de desarrolladores, sino en digamos, de cierta manera, están gerentes de proyecto, arquitectos y entre muchos roles que pueden existir está involucrado que el desarrollo de estos proyectos pues sean de manera ágil y qué mejor que adaptar un marco de trabajo para ello. Tercero, crear equipos ágiles, automotivados, focalizados, comprometidos, digamos, con la filosofía que tienen estos marcos. Si bien aquellas personas que han podido trabajar digamos, en las metodologías tradicionales, saben que siempre este cambio de paradigma genera un poco más de libertad, de flexibilidad y en ocasiones, pues esa primer curva de aprendizaje nos suele demorar un poco más para interiorizar, sobre todo digamos, la filosofía que vamos a ver en este primer corte. El cuarto objetivo, impulsar y promover la transformación digital. Sabemos que nuestros clientes
a nivel Latinoamérica están enfocados en hacer modificaciones, mejoras de sus productos y procesos y queremos que nuestros payers ayuden a esta transformación digital como tal. Y finalmente, el último objetivo es gestionar los proyectos en un enfoque basado en transparencia, inspección y adaptación, que son los 3 pilares de Pace Agile. Y como les decía, Pace Agile, que es una adaptación de Scrum como tal. Bueno, arranquemos con una premisa que es muy importante en los proyectos y es, nosotros tenemos ciertas limitaciones o los proyectos tienen ciertas limitaciones que entre esas es el tiempo, el costo, el alcance, la calidad, los recursos, las capacidades organizativas y otros límites que, ¿qué ocurren con ellos? Pues generalmente dificultan la planeación, ejecución, administración y finalmente el éxito de un proyecto. Si se dan cuenta, todas estas características o limitaciones hacen parte del día a día cuando estamos haciendo un proyecto desde su inicio o consecución, la planeación del mismo, hasta la entrega final del producto o servicio que estamos trabajando. Traigo aquí a colación 3 características importantes que es el tiempo, costo y alcance. A esto le llamamos la triple restricción, ¿sí? Que es una característica que siempre tiene una connotación, una prioridad muy importante cuando estamos ejecutando un proyecto. Esta triple restricción en los proyectos tradicionales está, digamos, representada como una pirámide, ¿sí? Nosotros nos identifican el alcance y con respecto al alcance, tratamos de maximizar el tiempo y costo para poder lograr ese alcance. Así se hace en la gestión de proyectos tradicionales. En la gestión de proyectos ágiles hay una eventualidad y es la siguiente. Cuando nosotros estamos, ese costo tiempo alcance es un vértice de nuestra pirámide invertida. ¿Y por qué? Porque nosotros en los proyectos ágiles hacemos una pregunta al revés. No nos dan el alcance y tratamos de maximizar los recursos y el tiempo, sino preguntamos cuánto dinero se puede invertir y cuánto tiempo tenemos. Y a partir de ello, te digo el alcance en el cual podemos entregar nuestro producto o servicio o el producto mínimo viable, como se dice el MVP. El MVP. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un cambio de paradigma, invertir el triángulo, la pirámide como tal, y no nos enfocamos en el alcance para determinar los costos y los recursos, sino dime cuánto costo, cuánto dinero tienes, cuánto tiempo para poder ejecutar y te podemos proyectar qué podemos lograr con ello. Entonces es un cambio inicial de paradigma. Los otras 2 puntas del triángulo está la capacidad organizativa, que es la calidad interna, y es la técnica para crear productos que se puedan adaptar al entorno. Sabemos que los productos que estamos creando deben ser lo más flexibles posible para que puedan adaptarse a la organización como tal. ¿Sí? Esa capacidad organizativa hace parte de la gestión de proyectos ágiles. ¿Cómo podemos, de cierta manera, que si hay cambios en los requisitos a lo largo del proyecto, podemos hacer esa adaptabilidad, esa capacidad para redistribuir los recursos y demás características? Entonces, eso es una característica y la calidad externa, que es la capacidad de ese producto, pero adaptándose ya generalmente a la parte externa, a su entorno, no organizacional, sino con lo que está contribuyendo o con lo que está interactuando, porque muy posiblemente nuestros, digamos, los proyectos que se lleven a cabo de algunos sistemas de información, pues van a interactuar con otros elementos que no están bajo nuestro control. Entonces, ese es un cambio de paradigma. Recuerden, alcance, tiempo y costo, que es la triple restricción, tiene o se invierte en la gestión de proyectos ágiles. Pero, ¿qué es agilismo? Cuando nosotros hablamos de agilismo, hay muchos marcos de trabajo, los cuales algunos de ellos lo pueden ver ustedes en esa sombrilla que nosotros llamamos agilismo, ¿sí? Pero finalmente ser ágil es la capacidad para crear y responder al cambio, ¿sí? ¿Qué tan rápido podemos responder y de qué manera eficiente lo hacemos? Entonces, cuando una persona, o cuando estamos hablando de agilismo, estamos hablando de esa capacidad para crear y responder al cambio, ¿sí? Pero en estos entornos inciertos o turbulentos. El sector, bueno,
No necesariamente el sector de tecnología, sino cuando estamos en algún sector y nuestro desempeño está en el área de tecnología, sabemos que generalmente es un sector muy turbulento porque existen nuevo software, hardware, que generalmente año tras año se va actualizando y va siendo rezagado de cierta manera los conocimientos o las habilidades que tenemos actualmente. Por eso les decía, la actualización es algo primordial cuando estamos hablando de el agilismo, el aprendizaje o el autoaprendizaje como tal. También ágil es una etiqueta que se da como esa Iván, capacidad de adaptabilidad perdóname, y hay una manita respuesta al cambio. levantada. Ay, perdón, Hay una manita levantada de Ana Paola Sánchez. pero yo no la veo. ¿Será que la bajo? No sé, Diana, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? Ay, gracias, Natalie. Es que como... No te preocupes. Levantada, no sé si de pronto se quedó. Pero Diana No, Paula sí la tiene ahora levantada. ahora sí se actualizó. No, pero no. Vale, gracias. Ah, listo. Si tiene alguna pregunta, por favor, pueden alzar la mano. Como les comentaba yo, generalmente, como aquí no lo José puedo tiene ver, una me toca. pregunta. Sí, Ay, José sí. Alberto. José, Hola, ¿cómo Iván. estás? Bien, una pregunta de este nuevo paradigma del cambio, ¿sí? De lo que vimos anteriormente en la pirámide. ¿Qué tan factible es hacer eso a nivel contractual entre empresas que, digamos, donde es sagrado el tema del alcance de los cambios? Realmente, contractualmente, la parte del agilismo, ¿dónde tiene la mayor dificultad? ¿Es en eso? ¿En firmar un contrato que tenga toda esa flexibilidad? En ese momento se puede hacer, digamos, con entidades públicas, especialmente. Lo que pasa es que uno de los elementos claves, José, digamos, de los artefactos, y el primero que mencionaba, que era el Product Backlog, son los requerimientos, ¿no? Digamos, los requerimientos a alto nivel, que es la visión o el alcance que se va a lograr con el producto que vamos a desarrollar. Digamos que de cierta manera, Scrum nace para, bueno, y el agilismo nace para desarrollar sistemas de información, pero se están aplicando para cualquier tipo de proyectos, de marketing, de logística. Digamos, los principios están volviéndose más transversales y ya no solo están para sistemas de información. Si bien en cualquier proyecto, digamos que la triple restricción son los elementos más importantes, en el agilismo se llega a un acuerdo, se tiene que tener una visión global de lo que se va a desarrollar, pero la minucia o el detalle va evolucionando en cada uno de los sprint que vamos realizando. Entonces, en muchos casos se tiene una comunicación constante con el cliente cuando se identifica que hay algún elemento que se puede estar saliendo del alcance o la visión global que se tenía con el cliente pactado. Por eso entre los pilares hay una característica que dice que, digamos que la colaboración con el cliente está por encima, digamos, de las negociaciones contractuales, ¿sí? Porque al final, en este tipo de marcos de trabajo se está en constante comunicación con el cliente y en acuerdos con el cliente, porque pueden los requerimientos es tener ciertas variaciones cuando se empiecen a detallar y pueden salirse de un alcance específico. Por eso la comunicación con el cliente y un rol que es el Product Owner, que es aquel que se comunica constantemente con el cliente, es vital. ¿Sí? Pero entonces, un alcance general, una visión que se va especificando a lo largo del proyecto. Digamos que esa es una de las características de trabajar con estos marcos de trabajo. Por aquí Luis tiene la mano alzada. Sí, buenas tardes. Yo, Hola Luis. yo pues quisiera como complementar en el hecho que los marcos de trabajo de proyectos predictivos, que son los tradicionales a los cuales estamos probablemente acostumbrados a trabajar, pues si bien es cierto, fortalece sobre todo el tema de control y lo que nuestro compañero nos acaba de decir, sobre todo en la parte contractual. La agilidad también aporta la flexibilidad para los cambios y las variaciones de un ambiente que no controlamos. Entonces, pues particularmente en lo que yo he trabajado, he visto que siempre se tiene que trabajar es una forma híbrida, porque ni puede ser tan estricto para manejar con una metodología o con buenas prácticas tal cual,
un modelo predictivo porque no puedes, por más que quieras, prever todas las cosas que van a ocurrir dentro del proyecto, pero también tienes que llevar control, es decir, tienes que ser capaz, flexible para acomodarte a los cambios, a las variaciones del entorno, pero también llevar control sobre tus procesos, sobre tu presupuesto y sobre tu alcance. Pues, en mi humilde experiencia. Claro que sí, Luis, gracias ahí por el aporte. Como lo menciona Luis, estamos ante, digamos, esta es como una estrategia como híbrida, ¿no? Arrancamos con una planificación, pero no una planificación detallada de tal magnitud que gastemos un tiempo considerable en la planeación y no tengamos entregas con cierta periodicidad. Por eso el agilismo lo que trata es mostrarle al cliente bueno, cuando determinamos los tiempos de entrega de los sprint, mostrarle avances más que los métodos tradicionales que muestran al finalizar el proyecto. Entonces, digamos que tiene un enfoque o una característica a tener en cuenta. Bueno, le damos ahí cierta libertad y mientras hacemos la transición de tradicionales a ágiles, pues, digamos, el trabajo entre estos dos marcos de trabajo no es que sean podemos hacer como un solapamiento de ciertas características para que los equipos se conozcan y vayan desarrollando esa adaptabilidad y autoorganización que es clave en este tipo de marcos de trabajo. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí en la sombrilla, tenemos varios marcos de trabajo. Los marcos de trabajo generalmente se dicen marcos de trabajo y no metodologías porque los marcos de trabajo nos dan ciertas pautas, pero no el paso a paso para desarrollar, digamos, las características como tal. Mientras la metodología sí es las fases y los pasos para llevarlo a cabo. El marco de trabajo son, como les decía, la estructura con la cual usted puede adaptarla en los marcos de trabajo y usted decide cuál es la adaptación y los elementos que va a utilizar y las técnicas para desarrollar los artefactos que se solicitan. Entonces, esa es una de las diferencias con las que uno arranca en el agilismo. Es un marco de trabajo y no una metodología. ¿Sí? En marcos de trabajo tenemos el Lean, Kanban, Scrum, entre otros. ¿Por qué Scrum ha tenido tanta participación en los métodos de trabajo ágil? Porque representa más del 50% del uso en digamos, en los proyectos, en la ejecución de los proyectos, comparado a otras metodologías. ¿Sí? Claro, lo que decía el compañero Luis, algo híbrido, puede ser Scrum con Stream Programming, que es el XP, entre otras, o Scrum con métodos métodos como marcos de trabajo, metodologías tradicionales para poder hacer un complemento y una transición entre uno, ¿no?, u otro marco. Entonces, Scrum, como les digo, tiene más del 50%, es uno de los más reconocidos. El manifiesto de Scrum no es muy extenso, es fácil de entender, pero la parte o la característica es su aplicabilidad. Su implementación suele ser un poco compleja, sobre todo porque es un cambio de paradigma de los grupos de trabajo y su organización como tal. ¿Qué pasa con el cambio de paradigma? Está más orientado a medir a las personas por cumplimiento y no por la cantidad de horas trabajadas. Entonces, el compromiso, que es uno de los valores del Pace Agile, el compromiso es esencial. Yo me comprometo, según mis habilidades, a presentar o a hacer una entrega de parte de historias de usuario, que vamos a ver más adelante, en un sprint. Y me comprometo a hacerlas porque identifico la complejidad del trabajo que voy a hacer, sé mis habilidades y sé que en X tiempo lo voy a lograr. Por ejemplo, en 15 días me comprometo a hacerlo. No importa tanto las horas, si soy muy habilidoso y lo puedo hacer antes, pues genial. Generalmente, en estos tipos también de marcos de trabajo hay un porcentaje de tolerancia, ¿sí? Es decir, un 10, 20% por si acaso existe algún impedimento que puede hacer o puede impedir que se cumpla en un tiempo determinado y entonces pues tenemos esas horas adicionales para completar.
¿Cómo se consigue? Hay que tener una motivación sostenida, por eso los equipos de trabajo tienen una comunicación constante, se identifican impedimentos, se identifican qué es lo que está desmotivando al equipo de trabajo. Se les da mucho empoderamiento al grupo de trabajo. Generalmente un grupo de trabajo no excede a las 10 personas entre los diferentes roles que existen. Como les decía al principio digamos, en la presentación del programa, existen 3 roles fundamentales. Entre esos 3 roles no superan los 10. Si hay más personas involucradas, pues se dividen en diferentes grupos. ¿Sí? Más de un grupo de 10 personas. ¿Qué pasa con el cambio de paradigma? Estamos más enfocados a trabajadores de conocimiento que pues el marco o las metodologías tradicionales. ¿Qué significa un trabajador de conocimiento? Pues vales más por lo que sabes. Es una de las premisas que existen. El trabajador de conocimiento tiene una capacidad de innovación y es autónomo, por eso son autoorganizados, identifican si, por ejemplo, si sus horas laborales de mayor productividad son en la mañana, pues se enfocan al trabajo en la mañana y en la tarde a revisar los errores o otras características. Entonces, su tiempo lo organizan según sus habilidades y su capacidad para desarrollar las tareas asignadas. Y un trabajador de conocimiento no se considera un recurso, es parte o es un talento humano con el cual va a generar valor cada grupo de trabajo para el cliente. Entonces son características a tener en cuenta y como lo decía al principio, a nosotros nos suenan ciertos elementos cuando hablamos de valores, de pilares, nos suenan más elementos de relleno y tener una perspectiva o tener una idea de esta manera hace que la implementación sea mucho más compleja. Decirle a alguien que sea comprometido o que tenga enfoque o otros elementos que tenemos dentro del paradigma del marco de trabajo ágil es identificando, bueno, ¿y cómo lo vamos a propiciar? ¿Cómo propiciamos el compromiso? ¿Cómo identificamos que una persona pueda analizar su capacidad, su fortaleza, la asignación? Esto es muy iterativo. Entonces, puede ser que inicialmente se tenga en el primer sprint, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, se les asignen ciertos elementos o tareas a desarrollar que al finalizar nos damos cuenta que la habilidad puede ser o menor o mayor o promedio y se pueden hacer ajustes para la siguiente iteración. Entonces es muy importante tener en cuenta que el mismo equipo de trabajo se va conociendo cada vez que existe digamos, un sprint o una interacción como tal. ¿Qué pasa con Scrum? Scrum nace de dos, digamos, de dos japoneses expertos. Nacen en 1986 sobre los nuevos procesos desarrollados, digamos, en Japón y Estados Unidos por empresas o productos exitosos desarrollados por las siguientes empresas, Hewlett Packard, Xerox, Canon, entre otros. Entonces, definen el Scrum como una estrategia de desarrollo flexible, ¿sí?, en el cual un equipo interactúa para lograr un objetivo en común. Cuando hablamos de esa flexibilidad, hablamos de que todo el equipo es responsable, digamos, no, el compromiso está por el equipo y si hay alguna falencia en uno de los miembros, todo el equipo es responsable y no solo ese miembro. Entonces, ese apoyo es fundamental, ese compromiso y apoyo que se tenga en el equipo. Hoy, Scrum de por sí es este movimiento, si lo ven ustedes en pantalla, en el rugby se conoce Scrum como el movimiento que ven ustedes donde todo el equipo o la gran mayoría del equipo se une para poder quitar el balón que se deja en la mitad a través de fuerza. Todos el equipo trabaja como una unidad. Esa percepción o esa filosofía de unidad de Scrum, del juego de rugby, es, digamos, esa analogía es llevada al marco de trabajo. Todo el equipo es importante y tiene una función detallada para poder lograr el objetivo. En este caso en particular desde el fútbol, a conseguir la pelota en el trabajo, en el marco de trabajo, pues el objetivo del proyecto que se está desempeñando. Insisto, estaba inicialmente orientado a desarrollo
de sistemas de información, pero ahora esta metodología se utiliza para proyectos de marketing, de logística o de cualquier otra característica que yo quiera desempeñar, se puede utilizar estos principios. Ya en el 2001 evoluciona la guía después de alrededor de 15 años y sale el manifiesto ágil, que es donde se reúnen, digamos, alrededor de equipos, de un equipo experto en desarrollo, 17 críticos de desarrollo de software de sistemas de información, y empezaron a analizar cuáles eran las características que más incidían en las entregas oportunas con el cliente. Y habían varios elementos que estaban ahí. Entre ellos había uno que era la documentación exhaustiva, ¿sí? Entonces se documentaba de tal manera que era excesiva, que hacía que el tiempo que se invertía en ello podría demorar la entrega de valor o del producto con el cliente. Otro de los elementos que se analizaron en este manifiesto ágil es que los requerimientos del cliente generalmente no eran estáticos, ¿sí? Los que se determinaban a un inicio de manera detallada podrían variar con el tiempo, y esto tenía una implicación que requería retroceder a las fases iniciales de análisis, de diseño y demás características, y consumía también tiempo. Entonces, digamos que de cierta manera en el 2001 sale el manifiesto ágil, la guía de Scrum como tal, donde determinaban los elementos, los principios, los pilares, los roles y las ceremonias que debería llevar un equipo de trabajo que quisiera ser ágil en la entrega de desarrollo de sistemas de información como tal. ¿Cuáles son los pilares de este manifiesto? Entonces existen 4 pilares fundamentales. Primero, que los individuos y sus interacciones están por encima de los procesos y las herramientas, ¿sí? Es decir, nosotros le damos mayor hincapié a los individuos que al proceso, porque el proceso también es adaptativo, puede cambiar, puede evolucionar, y nos enfocamos en esas interacciones, comunicaciones entre los diferentes miembros de este equipo. El software funcionando está por encima o tiene mayor prioridad que la documentación detallada. Y es aquí donde la documentación se vuelve un poco más ligera y solo se documenta la información crucial o más importante en el proyecto, y no un número significativo que puede hacer retrasos en las entregas del producto. La respuesta ante el cambio está por encima de seguir un plan. Un plan detallado y específico. ¿Por qué? Porque cuando existen cambios con el cliente en ciertos requerimientos o ajustes, este plan se tiene que reajustar. Entonces, esa respuesta rápida al cambio tiene premura o está por encima de seguir un plan. Y el cuarto pilar del manifiesto ágil es la colaboración con el cliente, está por encima de una negociación contractual. ¿Y qué quiere decir esto? Que si existe algún cambio, hay que llegar a algún acuerdo con el cliente justificando si ese impacto o ese cambio tiene algún alcance por encima del inicialmente planteado, para mirar cómo se puede hacer el ajuste, más no simplemente ceñirse a que esa negociación no estaba contractual y entonces no se va a hacer. Entonces, esos 4 elementos: individuos, interacción, software funcionando, respuesta al cambio y colaboración con el cliente, son los 4 pilares del manifiesto que están por encima de los elementos que ven ustedes de manera externa. Eso no quiere decir que esos elementos externos no se valoren, solo que tienen mayor prioridad o un mayor valor los 4 que están en el interior. ¿Listo? Entonces, esos pilares son fundamentales. Esa respuesta ante el cambio en ocasiones nos frustra mucho cuando existe algún cambio ya sea en requerimientos, en algún proceso, en alguna forma de llevar a cabo nuestras tareas diarias, no solo en el desarrollo de sistemas de información. Y generalmente cualquier cambio implica que nosotros tengamos un rechazo al mismo. Esa respuesta, esa adaptabilidad, esa disposición ante estas características, pues es una habilidad blanda que de por sí se va desarrollando a lo largo que nosotros trabajamos en estos proyectos ágiles.
Les tengo una pregunta por aquí, ya que la vimos, acabamos de ver. De falso y verdadero, los procesos y las herramientas están por encima de los individuos y las interacciones como pilar del manifiesto ágil. ¿Quién me puede No, ayudar ahí en el micrófono por ahí que se anime? No, todo lo no contrario. están encima. Todo lo contrario. Están por encima siempre las personas, los individuos y sus interacciones. Genial, genial. No alcancé a ver, qué pena aquí porque hay un montonón, pero listo. Muchas gracias al compañero que nos hace la participación. Exacto, están por encima los individuos y las interacciones porque los procesos y herramientas cambian. ¿Quién no ha trabajado, por ejemplo, si estamos hablando de que estoy participando en gestionando un proyecto, una herramienta como el Project, y cuando cambiamos con otra organización o otro cliente, el otro cliente no maneja Project, maneja Jira o Confluence o Planner, o incluso no maneja nada y maneja como en un Excel. Entonces, las herramientas cambian. Entonces, la herramienta no es como tal el enfoque, sino cómo estos individuos que están trabajando para un objetivo en común interactúan, se comunican, identifican los impedimentos, generan ideas para desarrollar o mejorar las actividades que están desarrollando. Y entonces, esa es una de las características. Recuerden, individuos e interacciones entre ellos por encima de procesos y herramientas. Insisto, no quiere decir que los procesos y herramientas no importen, sino que está en una escala de prioridad mayor, la primera. La satisfacción del cliente es uno de los principios del manifiesto ágil. Ay, lo que pasa es que los principios no los he visto. Me adelanté con esa pregunta. Ay, pero bueno. ¿Ustedes creen que es un principio? Porque es lo que vamos a mirar a continuación. Por ahí Manuel escribe que es verdadero. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El dicho del cliente siempre tiene la razón. No, yo lo vería más desde el otro lado, de que la necesidad del cliente es la que se tiene que cumplir, es la que tiene la razón. Muchas gracias, compañero. Tal cual. Yo lo ¿Está veo bien? más desde el propósito, más desde el propósito. Desde el propósito. El propósito de nuestro producto o servicio que vamos a desarrollar. Y del proyecto, de lo que se está haciendo, cuál es el propósito, eso es lo que estamos buscando. Eso puede tener diferentes vías, diferentes caminos, diferentes conversaciones, diferentes negociaciones, pero lo que estamos buscando es el propósito superior del proyecto. Gracias, compañeros. Sí, señor, tal cual. ¿Qué ocurre? Más ustedes que tienen algunos varios años de experiencia en interactuando en un proyecto en diferentes roles, se han dado cuenta que a lo largo del desarrollo de un proyecto, en ocasiones el cliente tiene una visión de lo que quiere, pero cuando se está desarrollando, se puede afinar mejor, se pueden dar unas recomendaciones de alternativas de solución mejor planteadas o no mejor planteadas, sino alternativas que pueden generar más valor que lo que inicialmente se había concebido con el cliente. Porque nosotros cuando estamos iniciando con el cliente también tenemos una percepción inicial muy general y en el detalle empezamos a darnos cuenta. Pero sabemos que cuando nos contrata un cliente es nos paga cierta cantidad de dinero para que el producto o servicio cual que estamos desarrollando llene todas sus expectativas digamos, de mayor manera. Entonces, de esta forma, entre los principios del manifiesto, el primero está que hay que satisfacer al cliente. Claro, eso no quiere decir que si nos pide todas las características y sobrepasa la dimensión del alcance, eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer todo lo que el cliente nos coloque, pero sí se está evaluando si lo que pide el cliente puede generar ese valor adicional sin que afecte considerablemente el alcance, el tiempo o el costo, digamos la triple restricción, que son los tres elementos más importantes en un proyecto. Entonces, eso es sí, puede ser la segunda versión del desarrollo, se justifica como tal y podemos tener esas características. Aquí están los pilares, ¿sí? De cierta manera,
los que estamos viendo, digamos, los 4 pilares que están por encima y los 4 que están, digamos, de manera secundaria. Entonces tenemos individuos, interacción, la respuesta al cambio. Entonces, si quieren, yo voy nombrando cada uno de ellos y ustedes me van diciendo en cuál columna, si son los prioritarios o pues están por encima o si son secundarios. La colaboración con el cliente, ¿qué opinan ustedes? Prioritario. 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 Listo, súper Prioritario. bien. Prioritario, sí. Prioritario. Procesos y herramientas, Secundario. secundario, ¿cierto? Tal cual. Individuos y su interacción, Prioritario. prioritario. La negociación contractual, Secundario. Secundario. secundario, ¿verdad? Parece secundario es como, pues no tan real porque al final el contrato es el que queda, ¿no? Yo pienso que es prioritaria, hay que saber es negociar, Sí. pero me parece que es prioritaria. Sí, exacto. porque Pero al final, prioritaria llegar a la gente vale negociación. Dentro del modelo es secundario. Dentro Yo del pienso que modelo, prioritaria, partimos de Pero una ojo que especificación. secundario no es que no Real, tenga no. importancia. Iván sí, se divierte. Estoy totalmente de acuerdo. En la vida real eso es prioritario. Claro, porque al final, al final se van es al contrato y le dicen, vea, por contrato usted tenía que hacer es esto. Exacto, lo Mire- que está escrito es lo que hay que cumplir, nada que hacer. compañeros, miren que cuando nosotros hablamos de secundario no quiere decir que no le vamos a generar, insisto, no quiere decir que secundarios es porque no son importantes, sino que hay ciertos elementos que pueden ir por encima. ¿Y por qué? Por ejemplo, la colaboración con el cliente está por encima de la negociación contractual en el sentido que si nosotros solo nos enfocamos digamos, a los elementos iniciales del contrato, pueden haber elementos que quedaron por fuera, que no fueron percibidos inicialmente en los requerimientos del producto y en el desarrollo nos damos cuenta, el cliente mismo puede darse cuenta y puede llegar uno a hacer una renegociación o a mirar qué elementos, si esos elementos se salen del alcance. Pero eso no quiere decir que no se mire el contrato, sino que hasta qué punto colaboramos con el cliente para satisfacer al cliente y mirando que no afecte de cierta manera tiempo, costos de un, digamos, de un parámetro adicional. Cuando no hemos llegado, no sé, algo tan sencillo como mandar a hacer, no sé, la sala, ¿sí? Y miramos ciertos elementos y no, la cojinería, la forma y demás elementos y cuando estamos hablando, nos damos cuenta, ay, sería bueno más bien cambiar los cojines de decoración de otro color y hablamos digamos, con la empresa que nos está haciendo la mueblería y nos está haciendo los elementos, ¿sí? Y en muchos casos, la mueblería dice, no, pero usted me dijo que ya era negro el sofá y los cojines blancos y ya no se lo puedo cambiar. Puede decirle, no, pues tiene un costo adicional, todavía no hemos hecho los cojines, se deben hacer un ajuste. Y con estos elementos es que si dice colaborar con el cliente está por encima o tiene mayor prioridad que la negociación contractual en ese sentido. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Es muy probable que si yo ya tengo tapizado todo el mueble, le dice, yo quisiera colaborar, pero ya compré la tela, ya se lo está, digamos, ya está el mueble con toda la decoración. Los cojines sí no los he modificado. Si lo quiere va a tener un valor adicional, pero si todavía no ha comprado la tela, es muy probable que diga, no, pues podemos hacer un ajuste, ¿sí? Si los valores son los mismos, no hay inconvenientes, ¿listo? Entonces, eso es una de las características en el marco de trabajo que dice, está por encima de la colaboración con el cliente con la negociación, porque si nos cerramos a que no hacemos sino lo de la negociación, ¿sí? Podemos generar características o molestias en las cuales podríamos darle un valor adicional al cliente sin que se pierda, digamos, el enfoque del alcance, el costo y el tiempo como tal, ¿sí? Entonces es una renegociación, podríamos decir, esta colaboración con el cliente. La documentación detallada, Sí, compañeros. yo creo que... Sí, dime. Eh, Felipe. creo. 10 segundos. Carlos Dale, Marín. dale. Complementando un poco lo que tú dices, yo creo que va asociado el tema a que como yo voy trabajando con incrementos y el PO está dentro del sprint, entonces esa relación contractual obviamente es supremamente importante
pero pues yo estoy trabajando con el cliente todo el tiempo, entonces esa relación va a ser como todo el tiempo, digamos, entonces pues esa generación de valor al cliente va a ser continuamente. Entonces, pues lo que tú dices, no es que el contrato pase a un segundo nivel, sino que es que también el marco de trabajo Scrum, al estar el PO y el cliente que está en relación a través del PO, pues va a tener constante comunicación de cómo va el desarrollo de producto. Compañero, tal cual, ¿sí? El PO siempre va a estar en comunicación constante con el cliente. Incluso, digamos, es el puente que existe entre el equipo de desarrollo y el cliente, porque en muchas ocasiones, pues al detallar los requerimientos, existen dudas o ambigüedades que se deben aclarar con el cliente y ahí es donde puede surgir características adicionales o que no se hayan contemplado que puedan afectar el alcance. Entonces ahí es donde siempre se tiene una comunicación bidireccional, tanto de, digamos, el PO con el cliente, así como el equipo de desarrollo, digamos, en ese puente. Entonces es fundamental. Si se dan cuenta, insisto, los prioritarios es que tienen esa característica de que son, valga la redundancia, son primeros, pero los secundarios no quiere decir que no se tengan en cuenta, ¿listo? Eso es importante, por eso les decía la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, porque hasta qué punto nosotros podemos generarle valor y renegociar con el cliente para que se quede mayormente satisfecho que solo ceñirse al contrato, ¿sí? Documentación detallada, ¿qué opinan, compañeros? ¿Prioritario o secundario? Secundario. Secundario. Según el modelo Secundario. secundario. La documentación, tal cual, es secundario, dado que se documenta, digamos, los elementos más esenciales en el proyecto y no elementos que pueden no generarle ese valor adicional y sí pueden demorar o tener ciertos retrasos. La respuesta al cambio, prioritario o secundario. Prioritario. Prioritario. Se basa en eso, de hecho. Es eso. Sí, tal cual. La adaptabilidad, cómo podemos responder a los cambios, porque todos los proyectos, ya sean de sistemas, de desarrollo de sistemas o no, tienden a no ser estáticos en el tiempo. Hay cambios ya sea por factores internos, factores externos, proveedores, competidores, entre otros. Entonces, siempre está, ¿cómo reaccionamos rápidamente para hacer esos ajustes? Software que funciona. En este caso, Secundario. prioritario. Prioritario, sí. Prioritario. Prioritario. Sí. O sea, Muy bien. el producto que entrego es fundamental. Exacto. En este tipo de marcos de trabajo, el producto que entrego, así no tenga la documentación detallada, tiene mayor valor porque está ya funcionando, ¿sí? Porque, ¿qué ocurría generalmente con los marcos de las metodologías tradicionales? No entregaban con cierta premura versiones al cliente que se pudieran utilizar y si se enfocaba en en esa documentación detallada, minuciosa, entonces pues el cliente veía que estaban los manuales, estaban las descripciones muy bien, pero pues el software no estaba. Habían mockups o imágenes de cómo iba a quedar el sistema o el software, pero no el software como tal. Entonces premura más el software sobre esa documentación detallada. Entonces les voy a colocar aquí el orden, como lo teníamos, prioridad, procesos. Me quedó al revés. Aquí me excusa y venga, lo arreglo inmediatamente. Si no, mira, me quedó. Iván, qué pena, es que estamos Miren para otro como lado. con el horario No miren, un no poco miren. ya pasados. ¿Qué Sí, hacemos? O sea, mañana continuamos en el siguiente slide o cuánto falta, qué pena. sí, sé que es que tenemos, ay, perdón, dejé de compartir. Para aquellos que tengan algún compromiso, no hay problema, si quieren pueden salir. De por sí la sesión se está grabando, solo que pues como tenemos inicialmente un proceso con ARL para ciertas actividades, pues nos hemos corrido un poco para poder interactuar y aprovechar digamos, la audiencia masiva para hacer estas actividades de ARL. Entonces, pues por eso nos hemos corrido un tris. Pero los que tengan algún compromiso, no se preocupen, que estamos, digamos, finalizamos a la 1 y pues
la grabación queda para aquellos que puedan mirarla posteriormente si no alcanzaron a finiquitar. ¿Listo? Sí, Iván, y qué pena, el link de la lista de asistencia lo compartió, es que creo que no lo vi en el chat o ya. No, yo lo que pasa es que la descargo, si quieren, de por sí, voy a No, aprovechar. tranquilo, no, es por formalizar, simplemente. No. Pues si debo retirarme, entonces pues les pido un permiso y No, gracias. tranquilo, claro que La sí. idea es poder estar para preguntar, porque ver el video uno lo puede ver, pero la idea es preguntar las cosas que no le queden claras. No, si ¿vale? tienes Listo. alguna duda, en cada sesión del siguiente día habrán, digamos, tenemos un espacio de inquietudes para resolver. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, buena tarde a todos. Me Igualmente, retiro. que estés Hasta muy luego. bien. Bueno, espera un segundito. Listo. Existen 12 principios también en el manifiesto. Los primeros eran los pilares del manifiesto, que son esos 4 pilares. Y luego el manifiesto tiene principios, tiene 12 principios como tal, arrancando por la satisfacer al cliente, digamos, haciendo entregas tempranas y continuas de producto o software útil. Digamos que ese es nuestro principio inicial. El número 1 es satisfacción del cliente. Los cambios o control de requerimientos es el segundo principio. Entonces, son bienvenidos los cambios de los requerimientos, incluso tardíos. ¿Por qué? Porque el enfoque inicial son requerimientos a alto nivel y cuando se empiezan a desarrollar en cada uno de los sprints, de las ceremonias que van posteriormente, en el detalle se pueden haber ajustes, resolución de inquietudes o ambigüedades. Entonces, los cambios de los requerimientos no es una camisa de fuerza. Incluso la adaptabilidad al cambio, como es uno de los pilares, pues no hay inconvenientes si hay ajustes. El tercero es liberar continuamente software funcional. Entonces, una de las características es que estamos entregando productos mínimos viables con cierta regularidad al cliente, el cual ve el avance. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características, ya sea en un par de semanas o en periodos cortos, podemos liberar productos. El cuarto, los responsables del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente durante el proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el equipo, en el Scrum Team como tal, tenemos un rol que es PO o dueño de producto, el cual interactúa o tiene una interacción constante con el cliente y constante con el equipo de trabajo. Entonces, en este tipo de marcos de trabajo, la disponibilidad del cliente continua es importante. Si el cliente solo puede estar al principio del proyecto, es mejor trabajar con un marco o una metodología tradicional porque la interacción sí es vital en este tipo de agilismo. El quinto, trabajo continuo entre los responsables y los ese es el cuarto. El quinto, construir proyectos alrededor de individuos motivados. Es muy importante identificar cuando existe algún impedimento, ya sea técnico, emocional, administrativo o cualquiera que desmotive a una persona del equipo de trabajo o a varios del equipo de trabajo para hacer un plan de choque o un plan de contingencia para mirar qué es lo que está desmotivando al equipo. Ustedes saben que generalmente en cualquier proyecto el factor tiempo está siempre a la espera y pueden haber factores personales, profesionales, técnicos, entre otros, que pueden desmotivar al equipo de trabajo. Si no tenemos un ambiente de apoyo y de confianza y de poder resolver inquietudes o impedimentos, pues vamos a tener un equipo que no va a estar motivado y obviamente a gusto y por ende las entregas pueden tener algún factor o algún tropiezo como tal. Conversación directa es el otro principio. Si bien cuando estamos hablando de marcos de trabajo ágil, nosotros tenemos ciertas ceremonias, incluso reuniones diarias, donde se identifican unos elementos, la conversación directa, si existe el impedimento, por ejemplo, el daily es a las 8 de la mañana, pero yo tengo un impedimento a las 10 de la mañana, no voy a esperar hasta el otro día a las 8 para decir, tuve un impedimento, entonces el día anterior no pude avanzar. No, inmediato, tengo este impedimento, ¿cómo lo podemos solventar? Ya sea por el cliente que nos colabore o algún equipo o miembro del equipo de trabajo. Entonces, la comunicación directa eficiente es la mejor manera o es uno de los principios claves.
Los otros principios están orientados a software funcionando, es el indicador de proceso. ¿Sí? Es uno de los indicadores o la medida para saber que estamos progresando es las nuevas versiones de software con las funcionalidades adicionales que salen de cada uno de las entregas o de los sprints que estamos realizando. Es el principio número 7. El 8, los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Entonces, una de las características es que tenemos que estar en constante, digamos, como estamos haciendo constantes entregas, los tiempos, los time box que se están, digamos, implementando a lo largo de las diferentes ceremonias, hacen que los tiempos para entregarlo y el compromiso que tenga el equipo haga que el desarrollo sea sostenible a las fechas que estamos implementando. El 9, la atención continua, la excelencia técnica y el buen diseño incrementan la agilidad. Obviamente tenemos, cuando los equipos de trabajo son nuevos y se están formando, el equipo de trabajo muy posiblemente no conoce o bueno, tiene una idea de las habilidades que tiene el equipo, pero a lo largo que se estén desarrollando, pues el seguimiento continuo, la identificación de las fortalezas, de cuál tiene algún mayor desempeño o cuál tiene, o no desempeño, sino en ocasiones tiene una mayor habilidad en ciertas características, pues esta identificación van incrementando en cada uno del avance de los sprint como tal. La simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho es esencial. Entonces, la idea es, y una de las características es que nuestras soluciones tienen que ser lo más sencillas y, por decirlo, había amigables posibles de fácil interacción para que de esta manera podamos implementarlas más rápidamente y pues que el uso del sistema como tal pues sea mucho más fácil para el cliente que cuando hacemos cada una de estas entregas. 11, autoorganización. Esto es una de las características que pueden tener o uno de los principios que requieren o que tienen, digamos, alguna de las falencias más significativas es que hay muchas personas que están acostumbrados a que les digan qué deben hacer y en qué orden incluso. Los equipos los equipos de trabajo ágiles tienden a ser autoorganizados, a gestionar su propio tiempo, los requerimientos que tienen asignados. Entonces, sí se requiere de una habilidad, de una proactividad importante y de poderla maximizar para que el equipo sea autoorganizado y pueda hacer las entregas según los compromisos que se han pactado previamente en cada sprint, en cada planning como tal. Es muy importante esta característica porque suele ser una de las mayores falencias al lado de los time boxing, los tiempos en los cuales de pronto nos excedemos en ciertas ceremonias. El segundo es la autoorganización. Y finalmente, el último principio es la reflexión. Entonces, el equipo debe reflexionar sobre volverse más efectivo, afinar, tener realimentación, y por eso existen ciertas ceremonias que están orientadas a identificar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué deberíamos dejar de hacer, qué deberíamos incluir en la siguiente iteración o sprint. Identificar esos elementos y se hacen con el objetivo de mejorar cada uno de los elementos posteriores. Tenemos esos 12 principios. Sé que cuando hablamos de principios, y ya lo hicimos ahorita, cuando puede haber cierta contradicción o alguien que diga, bueno, a mí me parece que autoorganizado es un poco riesgoso porque pues, el equipo no se está haciendo un buen seguimiento. ¿Quién garantiza que vaya a ser la entrega al final del sprint? Son a medida que digamos que el equipo se va conociendo, el equipo está empoderado, el equipo empieza a tener un enfoque, a un compromiso de las responsabilidades asignadas, esta autoorganización pues se va construyendo o se va reforzando, digamos, a medida que va pasando las iteraciones. Eso es lo importante o es el enfoque que tenemos en este marco de trabajo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué pasa con los desarrollos tradicionales y el marco de trabajo Pace Agile? Cuando nosotros tenemos un marco de trabajo tradicional, se enfoca en los requerimientos, ¿sí? Entonces, los requerimientos es una de las características claves.
Se tratan de enfocar en proyectos de bajo riesgo, o sea que no hay cambios a lo largo, no hay muchos ajustes a lo largo del desarrollo, lo cual es un poco utópico. Generalmente hay muchos más cambios a lo largo. Proyectos definidos con el cliente no negociables, entonces a lo largo no se van a modificar. Entonces se tratan de especificar lo más detalladamente posible al principio, lo cual consume un tiempo considerable y no se ven avances posteriores. Entonces son elementos a tener en cuenta. Y pues la planeación se hace por adelantado y es muy importante para el cliente. Entonces tenemos el cronograma detallado con cada una de las características. Estos son una de las características de las metodologías tradicionales. Los marcos de trabajo ágiles tienen primero el enfoque de generación de valor, más que los requerimientos. Entonces vamos a generarle valor en cada una de las entregas. No hacemos la entrega al final, sino se divide en los sprint que los especifica, que pueden ser sprint de un mes, de 15 días, bueno, de unas semanas, o dependiendo del proyecto y el alcance. Entonces, se pueden desarrollar proyectos con alto grado de complejidad, pues abordados iterativamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sprint mensual, entonces a 6 meses vamos a hacer 6 entregas evolutivas del desarrollo del sistema de información. Los proyectos tienen alta probabilidad de que los requisitos puedan cambiar en el tiempo. Sí, casi todos los proyectos tienen esta característica. Por eso les decía que cuando no son negociables, es muy utópico llevarlo a cabo porque a lo largo del desarrollo se puedan afinar y en esta actividad de refinamiento, pues pueden surgir características que no se tenían contempladas al principio. Y entornos complicados donde mantener la motivación es fundamental. Hemos estado trabajando en proyectos donde el estrés, la premura de las entregas, demás elementos generan un ambiente que en ocasiones no es el óptimo y es parte fundamental del rol del Scrum Master identificar qué puede o qué factor puede desmotivar al equipo de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿es iterativo incremental? Sí, en los marcos de trabajo y en Scrum fundamentalmente. Se entregan productos complejos de forma rápida y continua. Digamos que esa es una de las características fundamentales en este marco de trabajo. ¿Qué significa iterativo incremental? Aquí hay un ejemplo de iterativo incremental. Entonces, inicialmente iterativo en la parte superior, como pueden darse cuenta, digamos, aquí tenemos 5 sprints y en cada uno de los sprints damos un boceto de la Mona Lisa, ¿sí? Los 2 primeros sin color, pero con un poco más de detalle y luego le empezamos a colocar cada característica y estimamos o digamos, se está generando una mayor especificación del producto para que en la última ya esté completa. E incremental es que en cada una de las iteraciones, pues hace una parte del elemento. Entonces, como se dan cuenta, al inicio solo la parte superior de la Mona Lisa y se va generando los elementos inferiores del cuadro hasta completarlo. Entonces, es iterativo incremental es porque tratamos de fusionar los dos elementos, y hacemos iteraciones y añadimos un valor adicional en cada una de estas iteraciones. Entonces, esos son los dos elementos a tener en cuenta cuando hablamos de iterativo e incremental. Cuando estamos hablando de adaptativos, pues son iterativos, incremental y ágiles. Lo estamos entregando con cierta premura de tiempo que nos comprometemos identificando pues los elementos o alcance de estos proyectos. Nosotros en Scrum tenemos 3 pilares. Recuerden que al principio habían 4 pilares, pero son los pilares del manifiesto ágil. Cuando ya hablamos de Scrum, hablamos de 4. De transparencia, inspección y adaptación, ¿sí? Entonces, cuando estamos mirando Scrum se basa en empirismo. Empirismo es el conocimiento o la generación de conocimiento a través de experiencia, ¿sí? ¿Qué pasa con la transparencia? Cuando estamos hablando de transparencia es que todo el proceso y el equipo de trabajo es visible para todos los integrantes del equipo, ¿sí? Hacemos comunicaciones, si hay algún elemento, generamos los espacios posibles, no esperamos ni ocultamos información. Si hay ambigüedades, se tratan de solventar lo más pronto posible, si hay alguna ambigüedad en los requerimientos o en los procesos o artefactos o técnicas que estamos desarrollando. Ese es uno de los principios o el principio inicial, porque a través de la transparencia es que se puede hacer la inspección, ¿sí? Si
digamos, sin una transparencia, la inspección pues es engañosa, no tenemos la visibilidad global de las características. Entonces, transparencia es crucial. Todos los artefactos deben poder tener conocimiento los miembros del equipo y de esta manera, insisto, se puede generar el valor y sacar las dudas o elementos que no son, digamos, o están ambiguos o no son claros en cada uno de los elementos que estamos desarrollando. La inspección es poder identificar el progreso para poder lograr estos objetivos. Entonces, con la identificación transparente, pues hacemos una inspección lo más detallada posible o lo más lineal posible. ¿Qué pasa cuando hablamos de inspección? Pues, por ejemplo, si nosotros estamos llevando como un tablero Kanban que es tareas por hacer, las tareas realizadas o las hechas, pues cada elemento que está en alguna etapa que ya la ha superado, es crucial que los miembros de un equipo de manera transparente la muevan a la característica que están. Si hay un impedimento, pues lo manifiestan y dicen, no la he terminado porque no tengo los datos. Por ejemplo, no he terminado porque los datos de pruebas unitarias no son apropiados para poder evaluar o poder probar mi interfaz que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces ahí hay un elemento. La inspección nos va a ayudar a determinar qué elementos o cuáles hay variantes o problemas no deseados. Y finalmente la adaptación, que es el elemento, si cuando ya estamos identificando en la inspección algún elemento, es muy probable que el equipo requiera en alguna alternativa de solución al impedimento que hay, adaptarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si insisto, no puedo avanzar en las pruebas unitarias por X elemento, entonces vamos a tener que hablar con el cliente en una reunión para clarificar cuáles son los elementos. Muy posiblemente el PO precede la reunión para identificar que los datos de pruebas no los suministren o sean los adecuados. Mientras tanto, se reasigna al equipo para que haga otra tarea asignada posterior o cual pueda o si puede ayudar a otro miembro del equipo mientras el impedimento que está retrasando el trabajo se resuelve. Entonces, la adaptación es crucial y la adaptación también está en los requerimientos cuando se hacen ajustes en cada uno de los sprints dado el refinamiento. ¿Sí? Entonces, son los tres elementos claves que es inspección, transparencia, inspección y adaptación. Compañeros, voy a dejar hasta aquí. Nos falta solo los valores, que son 5 valores, pero insisto, esta temática que en ocasiones suele ser elementos, y yo en más de una ocasión me he dicho, esos son más elementos de relleno, algunos compañeros, cuando se están ejecutando y ni el equipo no cumple con los tiempos y demás, y se identifica qué ocurre es porque no hay transparencia, no hay inspección, no hay compromiso, no hay enfoque, no hay adaptabilidad, no hay autoorganización. Es decir, los elementos o la filosofía con las cuales se deberían desarrollar los proyectos ágiles. Equipo, no sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. No, muy claro, muchas gracias. No, Iván, gracias. Muchas gracias. Muy claro. Muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias. Vale, feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz semana. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta mañana, hasta Muchas mañana. gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Iván. Muy bueno todo. Muchas gracias. Iván, No, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Mañana continuamos con los valores y con Gracias. los roles. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vale, Listo, sí, señor. Iván, muchas Buenas gracias. tardes. Una consulta, ¿tú Iván. nos vas a compartir algún documento? Sí, Exactamente, voy a eso es compartirles Las memorias, las memorias, los documentos usuarios. bases también. Digamos, hay documentos del manifiesto Scrum del 2020 y les voy a compartir también los documentos de cada uno de los roles. Les voy a dejar un espacio. Voy a ver si lo comento con Natalie, si lo hacemos por SharePoint o lo hacemos por un WeTransfer, con los elementos base que está la presentación, digamos, con los que se hizo la presentación. Súper, Gracias. muchas gracias. Excelente, Muy muchas bien. gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Chao.
Adiós a todos, muchas gracias.